Todo parece imposible, hasta que se hace. Conoce lo que se está haciendo en Uruguay en un nuevo Contacto Imposible. Contacto es un segmento creado para difundir ideas, proyectos emergentes y el trabajo de personas emprendedoras del Uruguay. Hoy hablamos con Javier Castro, cofundador de Cosa Buena, emprendimiento social que crea y apoya proyectos educativos, artísticos, culturales y deportivos con el objetivo de lograr una mejor convivencia. Así que le damos la bienvenida a Javier. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Gracias. Excelente. Por invitarme. Gracias a ustedes por hacerte, en este caso a vos, ya nos vas a presentar también a tu compañera, por hacerte el tiempo y compartir un poquito sobre lo que hace Cosa Buena para conocer un poco más. Bueno. Y vamos como a esta pregunta que nos llama un poco la atención. ¿De qué hablamos cuando decimos que Cosa Buena tiene por objetivo lograr una mejor convivencia? Bueno, porque a nosotros nos gusta esa palabra, convivencia, ¿no? Más que, a ver, nosotros creemos digamos que cuando hablamos de la palabra inclusión, ustedes hablaban hace un ratito con Magdalena y con Mercedes a propósito de la palabra inclusión, ¿no? La palabra inclusión a nosotros nos hace un poquito de ruido porque inclusión supone que yo tengo que incluir a otra persona en mi mundo, ¿no? Cuando en realidad lo que buscamos nosotros es mejorar la convivencia, es decir, que todas las personas puedan desarrollarse de forma plena en la sociedad y en los entornos en los que vive y desarrolla sus actividades lo mejor posible. Así que lo que nosotros buscamos siempre es una mejor convivencia entre todas las personas, ¿no? Incluso, por supuesto, aquellas que tienen alguna discapacidad, pero bueno, eso es lo que buscamos en definitiva, ¿no? Claro, exactamente. Buscamos hacer cosas que, digamos, también nos importa que los proyectos en los que nosotros nos involucramos de alguna manera sirvan para todos, es decir, que por supuesto mejoren las posibilidades de que las personas con discapacidad accedan a diversos servicios, a la educación, a la cultura, al entretenimiento, al ocio, pero también nos importa que las personas que no tienen ninguna discapacidad también formen parte de eso, ¿no? En definitiva, lo que queremos es una convivencia entre todos. Excelente. Queda clarísimo, sí, clarísimo. ¿Y cuál es la propuesta entonces de Cosa Buena? Bueno, nosotros lo que hacemos es justamente eso, ¿no? Apoyar y crear y en algunos casos también acompañar a algunas empresas que tienen interés en mejorar la accesibilidad para personas con discapacidad. Y en ese sentido, bueno, implementamos algunos proyectos que en algunos casos son propios, y para eso buscamos apoyos, y en otros casos, bueno, acompañamos a algunas empresas que van por ese camino, que están buscando ese camino. Así que lo que hacemos es eso, básicamente es implementar proyectos que mejoren la accesibilidad de personas con discapacidad. ¿Y ahí podés contarnos alguna experiencia? ¿Con qué empresas han podido trabajar? ¿Cuáles han sido las acciones de las empresas? Mira, una de las cosas, uno de los productos o de las experiencias con las que nosotros, de los proyectos en los que trabajamos, de los que estamos más orgullosos, digamos, es una colección de libros infantiles que son apoyados por ANI, la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, que en 2019 nos otorgó un fondo que se llama Fondo de Innovación Inclusiva para crear una colección de 4 libros que son accesibles. ¿Qué quiere decir que son accesibles? Sí. Que son libros que tienen braille en buena parte del libro, pero además incluyen un código QR que conduce a un audiovisual que tiene lengua de señas, está narrado, tiene las mismas ilustraciones que el libro, están animadas, y además tiene, subtitulado y una narración. Entonces, como decía, intérprete de lengua de señas. Entonces, ¿qué es lo que queremos con estos libros? Bueno, por supuesto,
mejorar la oferta de productos editoriales para personas con discapacidad, sobre todo para niños con discapacidad, que haya más cantidad de libros para ese público. Pero también queremos que los niños que no tienen ninguna discapacidad se encuentren con esos libros y aprendan simplemente por observación que hay otras personas que necesitan de esas herramientas para poder acceder a la lectura, ¿no? Claro. Por eso estos libros son libros que tienen cuentos, son cuentos originales que no hablan necesariamente de la discapacidad, sino que son cuentos, en fin, divertidos para niños. Claro. Que tienen ilustraciones como tienen cualquier otro cuento para niños, y que está mezclado entre las ilustraciones y el texto, está mezclado el braille, y además en las animaciones también está la lengua de señas, ¿no? Entonces, repito, con eso lo que queremos es que, sobre todo el objetivo principal es que los niños que no tienen ninguna discapacidad se encuentren con ese material y aprendan de esa forma que otros niños necesitan de esas herramientas, necesitan del braille, aquellos que no pueden ver necesitan el braille para poder leer, y aquellos que no pueden escuchar necesitan de ese intérprete en lengua de señas para poder entender el cuento, ¿no? Ese es, digamos, uno de los proyectos con los que nosotros estamos más orgullosos y sí, que hemos venido implementando. Ya tenemos 3 libros publicados y ahora en poquito, ahora nomás, en muy poquito tiempo vamos a tener el 4. Y bueno, ese es uno de los proyectos propios. Sí. Genial. Estuvimos viendo, por ejemplo, también algo que estuvieron trabajando como de solución tecnológica para disfrutar espectáculos. Claro, sí. Bueno, ahí hay distintas... ahí estamos con distintas herramientas también. Una que pudimos implementar y que también nos dejó muy contentos, hace un par de meses, se estrenó primero en el Sodre, después en el Solís, aquí en Montevideo. Se estrenó una obra de teatro que se llama Hay un león afuera, que es una obra de teatro normal, común, corriente, como cualquier otra obra de teatro, a la que le incorporamos, trabajamos con la compañía que hizo esa obra para incorporarle una intérprete de lengua de señas. Pero no afuera del escenario, digamos, no como un elemento... Como normalmente lo vemos. Claro, sino dentro de la propia escena. La intérprete está dentro de la escena interpretando, incluso en algún momento hasta interactúa con los actores. Ah, excelente. Y después además parte de la obra incluye videos que se van proyectando en una pantalla, y en ese video también aparece en algunos momentos una intérprete haciendo la interpretación. O sea que, de vuelta, la idea era cómo hacer para que una persona sorda, en este caso, disfrute del teatro, disfrute de una obra de teatro, sin tener que, tener un intérprete de allí al costado, ¿no? Y que no pueda ver la obra en sí, ¿no? Entonces incorporamos eso, hicimos esa experiencia y fue maravillosa, ¿no? La verdad que fue una cosa muy interesante que pudimos hacer. Excelentes esas experiencias, realmente interesantes. ¿Y cuáles son, digamos, los servicios más demandados al día de hoy? Bueno, hay diversos tipos. Hay las empresas, por ejemplo, en algunos casos, muchas empresas están empezando a consultar y a pedir asesoramiento sobre inserción laboral de personas con discapacidad. Mira, ustedes hablaban hoy de la ley de inserción laboral. Esta ley ya exige en este momento que las empresas que tengan más de 25 trabajadores incorporen un mínimo de 4% de personas con discapacidad en sus empresas. Exacto. Para poder hacerlo, claro, no es fácil para todas las empresas hacerlo. Hay distintas barreras, hay barreras de todo tipo. Mercedes hablaba justamente de algunas de esas barreras. Y entonces, muchas veces lo que falta es información, lo que falta es formación. Entonces, las empresas vienen, nos contactan para pedirnos ayuda en ese sentido. ¿Cómo hacemos para poder incorporar personas con discapacidad? Y nuestro trabajo, digamos, consiste precisamente en eso, ¿no? En ver cómo hacemos para hacer los llamados, por ejemplo, ¿no? Porque hay las dificultades para incorporar personas con discapacidad
están en distintos niveles. Sí. Empieza muchas veces en el propio llamado que se hace para incorporar personas y va hasta la propia incorporación, es decir, hasta el momento mismo en que la persona empieza a trabajar en la empresa, ¿no? Entonces, bueno, para todo eso hay una demanda importante de información desde las empresas a propósito de eso, ¿no? También hay una demanda importante en cuanto a, por ejemplo, a cómo adecuarse desde el punto de vista edilicio, cómo mejorar los locales donde se trabaja, las oficinas, para poder recibir a personas con discapacidad. A ver, cuando hablamos de adecuaciones edilicias, muchas veces pensamos como en la rampa, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo hacemos para que una persona en silla de ruedas ingrese y bueno, y pueda manejarse con comodidad? Con independencia, claro. Exactamente, y sobre todo eso, ¿no? Con independencia y con autonomía, ¿no? Porque eso es muy importante. La accesibilidad implica que una persona tenga autonomía para poder trabajar. Hay una cosa que nos pasa mucho es que nos encontramos con gente que nos dice, no, mi empresa, mi local es súper accesible y la verdad que acá las personas pueden venir. Y claro, muchas veces lo dicen realmente convencidos de eso, porque saben que aunque en la entrada quizá hay un escalón, en realidad dicen que son accesibles porque hay gente siempre dispuesta a ayudar a alguien a subir subir la silla de ruedas. Pero bueno, está muy bien, eso está muy bien porque muestra que hay gente buena en la empresa, pero no es suficiente. En realidad no es un lugar accesible, ¿no? En el sentido de que debería haber una rampa y no una persona dispuesta a subir una silla, ¿no? Pero bueno, también hay, por ejemplo, adecuaciones para que un lugar sea accesible para personas ciegas, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo hacen para ingresar en un lugar, manejarse de forma adecuada? Bueno, sobre todas esas cosas es que hay mucho interés desde las empresas por mejorar su accesibilidad. Qué bueno. ¿Y cómo pueden hacer entonces las organizaciones, las empresas que quieran contactarse con ustedes para trabajar en colaboración con Cosa Buena? Bueno, nos pueden escribir. Nosotros tenemos un correo electrónico que es hola@cosabuena.ui. Es bien fácil, hola@cosabuena.ui. O si no, bueno, nos pueden también llamar o mandar un mensaje a mi celular que es 099-657-933. Pero bueno, nada, estamos también obviamente estamos en internet, nos buscan cosabuena.ui es la página y ahí están todos nuestros datos de contacto. Y en redes también estuvimos viendo. Y en redes, por supuesto, también estamos así. Así que los buscadores hay que poner Cosa Buena y va a aparecer. Sí. Pongan Cosa Buena todo junto y sale. Perfecto, entonces. Bueno, un gustazo, Javier Castro, tenerte por acá, entonces cofundador de Cosa Buena, muy amable por estar compartiendo entonces lo que están haciendo emprendedores como ustedes. Muchas gracias por la invitación y bueno, estamos a las órdenes por acá para cuando quieran. Excelente, gracias. Y como decíamos también en el contacto previo, gracias por lo que hacen por nuestra sociedad. Bueno, muchas gracias. Un abrazo. Abrazo. Si tenés un proyecto o emprendimiento que querés dar a conocer, te invitamos a escribirnos para ser parte de un nuevo contacto. Este segmento especial de Imposibles, creado para difundir ideas, proyectos emergentes y el trabajo de personas emprendedoras del Uruguay. Desarrollo empresarial y cultura emprendedora. Cosas de Imposibles. Haz clic en el botón para no perderte nada y compartí este programa con tus contactos. Imposibles es una producción de Rosario FM. Creación y conducción, Javier Filiuti y Eduardo Hernández. Arte y diseño, Ecocomunicaciones. Edición y mezcla, Rodrigo Amado y Eduardo Hernández.